Entonces, Juanes, vamos a continuar con el curso. Estamos viendo lo que son las derivadas, y tenemos una de las notaciones de una derivada para definir una función derivada, por ejemplo, de la forma que se definíamos en límites, cuando x se acerca a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O haciendo el cambio de variable, llamando del delta de x al h, teníamos acá x más h menos f de x, todo sobre h. Entonces, de esa forma hemos definido lo que es la función derivada y poníamos acá en punto particular y se convertía en derivada en un punto, ¿no? Ojo que aquí, eh, entonces, este es para cualquier punto, ¿no? Entonces, y hemos visto obviamente hay que garantizar que estos límites existan. Eso implicaba aplicar límites laterales y, y eso con eso definíamos lo que eran derivadas laterales, ¿no? Y luego habíamos visto las propiedades, es decir, realizar cálculo el cálculo de derivada utilizando definición es un poco engorroso porque hay que estar calculando todavía el límite. Para no estar calculando utilizando definición, es decir, con el límite ya teníamos propiedades ya demostradas. Por ejemplo, que podríamos resumir en que si nosotros teníamos una función y multiplicamos por una constante y queremos derivar, esto era que la constante salía fuera de la derivada, ¿no? Otra, que si nosotros tenemos suma o diferencia de dos funciones y calculamos la derivada, entonces eso era la suma de las derivadas o la diferencia de las derivadas. Ah, luego tenemos, si teníamos el producto, es decir, producto de dos funciones, queríamos calcular la derivada, eso era la derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Perdón, aquí por el primero. Ahí está. Y luego también si teníamos el cociente. Cociente de dos funciones y que queríamos calcular la derivada, aquí había obviamente un cociente, ¿no? Aquí ya aparecía denominador al cuadrado, acá ponemos el denominador, luego multiplicado por derivada del numerador menos derivada del denominador por numerador. Entonces ahí podemos resumir de lo que hemos visto las principales propiedades. Entonces acá están las principales operaciones que podríamos hacer con las funciones, ¿no? Y, por ejemplo, multiplicar una función por una constante, como era la derivada, sumar, restar dos funciones, como era la derivada aquí prima también, y aquí multiplicar dos funciones, ahí tenemos las derivadas, y dividir dos funciones, aquí tenemos la fórmula cómo se deriva. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, lo que faltaría es, ahí tenemos las operaciones de las funciones que hemos visto. Una de las operaciones que faltaría es composición. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una función compuesta, todavía no sabemos cómo derivar, ¿no? Entonces, a eso se va a llamar, a derivar una función compuesta, a eso se va a llamar como regla de la cadena. Entonces, cuando tengamos composición de dos funciones, entonces, ¿cómo derivamos? Entonces, eso vamos a ver hoy día, ¿no? Regla de la cadena. Entonces, supongamos que tenemos la composición de f con g, es decir, esta es la composición que significa composición f con g. Entonces, derivar entonces una composición que va a ser, derivamos la primera función sin alterar la función interna, multiplicado por
multiplicado por la derivada de la función interna. Entonces, eso es lo que se conoce como regla de cadena. ¿Qué es la regla de cadena? Es la derivada de una función compuesta. Pero ese es utilizando una notación, ¿no? Que es el prima, que es el prima. Otra podría ser lo mismo, pero utilizando lo que se conoce como notación de Leibniz, ¿ya? En términos de notación de Leibniz, o Leibniz, ¿no? Entonces vamos a tener una función. ¿Qué significa que de acá, esta composición? Significa que el y depende de u y el u depende de x, ¿no? Eso significa que obviamente el f depende de una que yo puedo llamarle u, por ejemplo, ¿no? Aquí. El f depende de u y el u depende de x. Por eso aquí. Estoy escribiendo lo mismo, ¿no? Entonces f depende de u y u depende de x. Entonces estoy en una composición. Entonces aquí en forma esquemática ponemos el y depende de u y u depende de x. Entonces, hacer esta derivada que acabamos de ver, o acabamos de ver esta derivada, esta fórmula de derivación de función compuesta, va a ser lo mismo escribir en notación de Leibniz de esta forma, es decir, derivar y con respecto a x, es decir, tengo que derivar esta variable con respecto al último que está aquí. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Entonces derivamos esta variable con respecto a u, acá está, el y con respecto a u y u con respecto a x. El u con respecto al x, aquí está, y en producto, ¿no? Entonces, esta derivación, esta formulita, repito, en términos o utilizando la notación de Leibniz, es esta fórmula. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo. Acá un ejemplo. Entonces, eso es regla de cadena, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos y x cuadrado más x a la quinta. X al cuadrado más x a la quinta. Entonces, yo suponer, ¿no? Que en este caso sea, a ver si queremos un poco, sea f de u, por ejemplo, ¿no? F de u, es el u que dependa de x como u a la quinta, ¿no? Poco para que se entienda la definición que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el u sería g de x igual a x al cuadrado más x, ¿no? Entonces, ojo que, ¿qué tenemos? Tenemos, si yo aplico f compuesto con g en x, ¿qué significa? Es el f en u, ¿no? F en u. Entonces, para calcular la derivada, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para calcular esto, yo lo voy a llamar y, ¿no? Esto si yo lo llamo y, ¿qué tenemos que hacer? Dice, para derivar esto, ¿qué tenemos que hacer? Derivamos el f y la función g lo dejamos ahí por la derivada de g. Ahí está. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cómo sería? Entonces, si este es y, para nuestro ejemplo sería y'. ¿A quién derivamos aquí? ¿Quién sería el f? Acá el f es el que depende de u. Derivamos f con respecto a quién. Supone que estoy derivando con respecto de qué depende. Entonces aquí ponemos 5, derivada es como si fuera una potencia, ¿no? Baja a multiplicar el u y se resta 1. Y este de acá no estoy alterando. ¿Quién es el u? El u es el g. No estoy alterando nada. Lo único que estoy derivando es la potencia. Ya está. Hasta ahí terminé de derivar el u, esta parte. En este caso, el f. Por la derivada de g. Derivada de g, ¿quién es? X cuadrado. G es x cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada? La derivada es 2x más x. Ahí está. Pero que aquí me falta reemplazar el valor de u. Entonces, el u, ¿quién es? El u es este de acá, ¿no? X cuadrado más x. Entonces, acá tenemos x al cuadrado más x a la cuarta por 2x más x. Ahí está. Esa es la derivada aplicando la fórmula de
regla cadena que hemos visto, ¿no? Pero aquí voy a explicar la forma más rápida, a ver aquí. Entonces teníamos aquí, a la quinta. La forma más rápida de aplicar esta regla cadena es lo siguiente. Una sugerencia, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar qué función se evalúa primero. Entonces acá es como si yo tuviera dos funciones acá. Acá tengo una suma de funciones que le voy a llamar la primera función, que se evalúa primero, luego se evalúa esto. Es decir, yo primero evalúo acá. Imagínense que a mí me piden evaluar en X. ¿Dónde reemplazo primero? Aquí. Aquí reemplazo primero. Entonces, una vez calculado eso, luego elevo a la quinta, ¿no? Entonces, por eso lo pongo 2. Y para derivarlo hay que hacer al revés. Es decir, primero derivo el 2, es decir, derivo primero la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Baja a multiplicar y se resta 1. Por, ahora derivada del 1. Derivada del 1 es x al cuadrado, su derivada es 2x más 1. Aquí más 1, ¿no? Aquí más 1. La derivada aquí es más 1, ¿no? Aquí hay un error. Porque derivada de x es 1. Hay 1, ¿no? Entonces x más 1. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta, ¿eh? Más rápido. A ver, veamos un otro, podría ser para esa estrategia, otro ejemplo. A ver, acá seno de x más x podría ser aquí al cuadrado. Por ejemplo, y, ¿no? Y que sea eso. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, primero identifico quién evalúo primero. Evalúo primero esta función. Luego evalúo al cuadrado y lo pongo 2 acá. Y para derivar hay que hacer al revés, es decir, primero la potencia. Entonces, que ese es baja a multiplicar la potencia y se resta 1. Y se resta 1, entonces quedaría 1 acá. Por ahora derivamos el 1. ¿Y el 1 quién es? El 1 es seno de x más x. Derivada seno es coseno. Más derivada de x es 1. Esa sería la respuesta. Si ya no se puede simplificar, lo dejamos ahí. Y vamos a practicar, a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Aquí primero, a ver. Primero, entonces, identificamos cuál se evalúa primero. El x al cuadrado más 2 se evalúa primero, eso lo ponemos 1. Y la potencia 20 se evalúa segundo y lo pongo 2. Y para calcular la derivada, entonces aquí el 1. Para calcular la derivada, primero derivamos la potencia, en este caso, el 2, ¿no? Entonces el 20 baja a multiplicar, entonces f' para el 1 sería 20 baja a multiplicar. Entonces acá sería x cuadrado más 2 resto 1 a la 19. Ahora derivo el 1 acá, entonces es decir, x cuadrado más 2. Esa derivada es 2x. Y el derivado de 2 es 0. Entonces sería la respuesta. A ver, la solución al 2. Entonces, en este caso, ¿cuál evalúo primero? Acá evalúo primero donde está el x. Eso lo llamo 1. Luego calculo el seno. A eso lo voy a llamar 2. ¿No? Primero evalúo acá y luego calculo el seno. Entonces, ¿quién? Y eso lo vamos a llamar 2 aquí. Entonces, ¿qué derivo primero? El seno. Derivada del seno es coseno. Entonces, acá para el segundo f' va a ser igual, f' de x va a ser igual. Derivada del seno es coseno. Y obviamente el ángulo escribimos igual, 3x. Hasta ahí he derivado el 2. Ahora derivo el 1, que es decir, derivada de x al cubo menos 3x. Entonces, pero por derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos derivada de 3x es 3.
Ojo que todo este multiplica al seno, entonces hay que tener cuidado aquí. Todo esto de aquí es producto acá. Y no es que esto esté multiplicando al ángulo. Entonces hay que tener cuidado. Este es el ángulo. Este es el ángulo. Entonces, primero calculo el ángulo, es decir, el primero calculo el coseno, recién multiplico por esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchos errores a veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, coseno de 5, por ejemplo, aquí me ponen por así, sin paréntesis, 2. ¿Qué significa eso? Que primero calculo el coseno, luego recién multiplico por 2, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de eso. Por eso es a veces bueno ponerle paréntesis acá, aquí, para el ángulo, o en este caso, para el argumento de la función. Porque si yo primero lo multiplico al ángulo es incorrecto, pero no, no es. Yo no puedo multiplicar aquí. ¿Por qué? Porque aquí este es el ángulo. Entonces hay que tener cuidado ahí. A ver, la tercera. Entonces, ¿dónde evalúo primero? Aquí. Primero evaluamos aquí en el cociente. Ponemos 1. Luego elevamos a la 30. Entonces, ¿quién voy a derivar primero? Aquí la potencia. Entonces, solución al 3, f' va a ser igual, aquí 30 baja a multiplicar, y lo demás escribimos igual, acá x al cubo más 3x al cuadrado más x sobre, acá sobre x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, y 30 menos 1, 29. Hasta ahí he derivado ¿qué? El 2. Ahora voy a derivar el 1. Y para yo derivar el 1 tengo fracción, ¿no? Una función racional. Es decir, el cociente de dos funciones. Entonces tengo que aplicar regla del cociente. Entonces denominador al cuadrado, acá ponemos el denominador y acá derivamos el numerador, que sería 3x al cuadrado más 6x más 1 menos el numerador, a ver aquí nada más vamos a alcanzar 3x al cubo más 3x al cuadrado más x, numerador por la derivada del denominador. Aquí es menos, derivada del menos 1 es 0, derivada de 2x al cuadrado es 2x. Ahí está, ¿no? Luego ya multiplicamos, simplificamos, si es que se puede simplificar. Entonces, esa sería la respuesta. Pero obviamente hay que llegar para hacer los cálculos, hay que llegar al final, simplificar, ¿no? Aquí cooperar, todo ese proceso. A ver, siguiente, a ver. Siguiente, la cuarta. Entonces, primero evaluamos dónde, aquí. 3x al cubo, primero. Luego, ¿dónde evalúo? En este caso ya hay tres funciones. Aquí evalúo luego coseno. Una vez que había evaluado coseno de este ángulo, luego aquí, luego elevo a la cuarta. Eso va a ser 3. Entonces, para solucionarlo, ¿no? Para solucionarlo, aquí entonces, para cuarto, número 4, f' va a ser ¿qué cosa? Entonces, ¿qué derivo primero? La potencia, es decir, 4 baja a multiplicar y lo demás, acá, 4 menos 1, 3. Y lo demás escribimos igual. Aquí. Hasta ahí he derivado la potencia. Ahora ahora derivo el 2, es decir, derivo el coseno. Derivar el coseno es menos seno. Y el menos, entonces acá va a salir aquí, menos seno. ¿Seno de qué ángulo? 3x al cuadrado. Entonces ahí estoy derivando la función seno, perdón, función coseno, derivada es menos seno. Ahí está. Seguimos, ahora derivo el 1, que sería derivada de 3x al cuadrado es 6x. 6x, ¿no? Entonces, si queremos ordenarlo, acá sería 6 por
4 menos 24, x a x, ¿no? Luego por coseno al cubo de 3x al cuadrado, por seno de 3x al cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta de esta pregunta. Es decir, ¿de dónde salió este de acá? ¿De dónde salió esto de aquí? F compuesto con, a ver, al revés, ¿no? Primero el G, primero G, a ver aquí, G compuesto todavía evaluado en H, ¿no? Entonces, realmente, este, ¿cómo es? Este, aquí tengo una función. Entonces, aquí está F, aquí está G, perdón, H, no, sí, G, y acá está el H. Entonces, aquí primero, por eso primero compongo F con G, luego G con H, ¿no? Entonces, esa es la composición, ¿no? Aquí, F compuesto de G compuesto con H. Esa es esta evaluación, ¿no? Entonces, para derivarlo, aplicamos, ¿no? Este regla correcta. Entonces, derivamos el F sin alterar las otras funciones. Por, vamos, es decir, vamos avanzando en este sentido. Entonces, por derivada de G, y no altero la siguiente función. Por derivada de H. Ahí está. Entonces, ese es cuando yo tuviera tres funciones, composición de tres funciones, ¿no? Y así, si hubiera más, voy así multiplicando, ¿no? Entonces, pueden utilizar esta fórmula, ¿no? Para tres funciones o lo que acabo de enseñar, ¿no? Es decir, cuando tenemos tres funciones compuestas, a ver, ¿cómo sería tres funciones compuestas? Por ejemplo, yo podría tener, por ejemplo, raíz de 1 más x, a ver, que se para que caiga 3. Por ejemplo, yo puedo decir aquí raíz de seno de 1 sobre x, por ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí, ¿cuáles son las funciones? Por ejemplo, yo podría identificar una función, tengo un radical. Luego tengo una función seno. Y luego tengo aquí como ángulo un cociente, ¿no? Entonces tengo tres funciones. Entonces, para calcular la derivada, puedo seguir con esta formulita que tengo o con la estrategia que estoy enseñando. ¿Cuál es la estrategia que estoy enseñando? Entonces, yo identifico primero cuál se evalúa primero. Acá. Se evalúa primero aquí en el ángulo. Eso lo pongo 1. Una vez calculada aquí, luego calculo el seno, 2. Una vez calculado el seno, recién calculo raíz cuadrada, 3, ¿no? Y para evaluar la derivada hay que hacer al revés. Es decir, primero calculo la derivada ¿de qué? De raíz. ¿Y cómo es la derivada de raíz? Es 1 sobre 2 veces. Obviamente aquí escribimos igual, ¿no? Ahí está. Hasta ahí he derivado la raíz. Hasta ahí he derivado la raíz. Aquí por, derivada de ¿quién? 2. ¿Quién es 2? Seno. Derivada del seno, coseno. Por aquí tengo 1 sobre x. ¿Y qué es eso? Cociente. Esa es regla del cociente. Acá entonces vamos a tener denominador al cuadrado. Aquí vamos a tener denominador por la derivada del numerador, que en este caso sería 0, menos numerador por la derivada del denominador, que en este caso sería 1. Y si yo quiero todavía ya simplificar, entonces acá voy a tener, en el numerador voy a tener acá coseno de 1 sobre x, ya multiplicando, porque acá me va a salir acá menos, ¿no? Acá menos 1 me va a salir sobre, ¿no? Sobre 2 veces raíz de seno de 1 sobre x.
por aquí sería x al cuadrado. Por x al cuadrado. Entonces, eso sería la respuesta de la derivada de esta función compuesta. Y en el formulario, por ejemplo, para composición de dos funciones, nada más van a encontrar, por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, derivada de potencias y todas las reglas de derivación que hemos visto. Pero eso un poco se podría ir generalizando esa fórmula. Por ejemplo, vamos a suponer que el u es una función, ¿no? El u es una función, entonces u a la n, ¿cómo derivamos? Derivamos primero la potencia, ¿no? Primero la potencia, luego derivamos el u, ahí está. Entonces, por ejemplo, si tengo el exponencial, ¿qué derivo primero? ¿Qué derivo primero? Derivo primero el exponencial, ¿no? Acá está. Y la derivada del exponencial es el mismo. Y por la derivada de u. ¿Cómo sería la derivada de a a la u? Entonces derivamos primero a a la u. Ese es a a la u por logaritmo natural de a por la derivada de u. A ver, si yo tuviera el logaritmo natural de u, ¿qué derivo primero? El logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural. Ese es 1 sobre u por derivada de u. Y así podemos continuar aquí en las siguientes, las fórmulas. Repito, aquí hemos visto fórmulas cuando aquí el u era una función lineal, ¿no? Es decir, el u era el x. Es decir, tan solo era x. Entonces, x el u, es decir, depende solo de x, es decir, aquí. Entonces, si el u de x es igual a nada más x, función identidad, obviamente es lo que teníamos las fórmulas, primeras fórmulas que hemos estado ya practicando, ¿no? En este caso sería x a la n. Entonces, si es x a la n, va a quedar x n por x a la n menos 1 por la derivada de x, que es 1, va a quedar pues la fórmula que conocemos, ¿no? La fórmula que conocemos. Y así, esta es ya la generalización cuando el u sea una función. Y es lo que realmente es lo que estamos practicando, son funciones ya compuestas. Si el u depende de x, aquí estamos componiendo funciones, ¿no? Supongamos, por ejemplo, este de acá, decir esto, ¿qué estoy indicando? ¿Qué estoy indicando? Que el y depende de u y el u depende de x, ¿no? Y a mí me están pidiendo derivar el u con respecto a x, perdón, el y con respecto a x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar por este camino. Pues primero el y con u, luego u con respecto a x. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, a ver, vamos a algunos ejercicios hasta ahí. A ver, un ejemplo aquí. Pero ya está practicando, pero hay que tener. A ver, por ejemplo, aquí me van a dar, por ejemplo, aquí logaritmo natural de raíz de 1 sobre x. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Yo podría entonces, identificar primero quién se evalúa primero la regla que estoy enseñando aquí. Primero evaluamos este cociente, que sería 1. Es decir, cuando me piden evaluar una función, primero evalúo aquí, luego saco la raíz, luego aplico el logaritmo. Luego recién calculo el logaritmo, en ese orden. Entonces, para derivar, ¿qué tengo que hacer? Al revés. Entonces, primero derivamos el logaritmo, y derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, que todo sería todo el raíz. Es el argumento del logaritmo. Por derivada del 2. Derivada del 2, ¿quién es el 2? Es raíz cuadrada. ¿Cómo es derivada de raíz cuadrada? Es 1 sobre 2 veces raíz. Por derivada de quién? Derivada aquí del cociente. Y eso es derivada del cociente, ¿no? El denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador, que es 0, menos
el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Y de acá podemos simplificar, ¿no? Acá me va a quedar menos, acá me va a quedar menos y 1. Y como denominador, ¿no? Acá me va a quedar 2. Esta cantidad por esta cantidad queda 1 sobre x por x al cuadrado, que es este de aquí. Aquí simplifico x, acá x, entonces como respuesta voy a tener menos 1 sobre 2 veces x. Esa sería la derivada de esta función. Pero también hay que tenerlo presente que podemos aplicar álgebra. Es decir, puedo aplicar álgebra antes de derivar. Es decir, aquí tenía esta pregunta, tenía el logaritmo de raíz cuadrada, 1 sobre x, ¿no? Logaritmo raíz cuadrada de 1 sobre x. Entonces, ¿qué yo podría aplicar? Álgebra, es decir, aplicar propiedades de álgebra. A ver, entonces, ¿qué puedo yo hacer aquí? Yo puedo decir acá que este es logaritmo y 1 sobre x, este radical, yo lo puedo decir que este es esta cantidad al elevado a 1, un medio, a la 1 medio, ¿no? Y esta por propiedad baja a multiplicar propiedad del logaritmo. Entonces acá va a quedar el logaritmo de 1 sobre x. Como que al aplicar propiedad del logaritmo desaparecí la radical, es decir, si ya se me simplifica. ¿Por qué me simplifica? Porque aquí tengo una función y luego tan solo tengo dos funciones. Entonces, para derivarlo, ¿qué tengo que aplicar? Aquí, y como está multiplicado por una constante, constante sale fuera de la derivada. Ahora tengo que derivar primero el 2, que en este caso sería 1 sobre el 1 sobre, ¿no? Aquí. Es decir, esta derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Aquí está. Por, ahora derivada de esto de aquí, ya varias veces hemos derivado, eso va a ser 1 sobre x al cuadrado. Y acá menos. Si nosotros simplificamos esto de acá, va a ser menos 1 sobre 2 veces 1 sobre x por x al cuadrado. Y si nuevamente yo simplifico acá, va a ser menos 1 sobre el x con el 1x se cancelan, 2x. Y esa es la misma respuesta que hemos tenido aquí, ¿no? Entonces, podríamos aplicar primero las propiedades algebraicas, luego recién derivar, para obviamente un poco resumir o simplificar el proceso de aquí de las derivaciones, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo aquí. Por ejemplo, a ver, aquí otro ejemplo, aquí, por ejemplo, me dan la función. A ver, tan solo, a ver, vamos a poner aquí logaritmo. Aquí tal vez al cuadrado de raíz de 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí sí hay que tener cuidado. Si voy a utilizar la propiedad de la álgebra, hay que tener cuidado. Aquí, supongamos que aquí tengo a la n y x a la m. Lo que baja por propiedad es esta potencia. Lo que está la potencia del argumento, es decir, este es igual m por logaritmo natural de x elevado a la n. El n es la potencia de la función logaritmo. Y no me vayan a realizar esto de aquí, ¿ah? Acá m, n. Entonces no me vayan a hacer esto de aquí. Este es no es igual, este es incorrecto, ¿no? O tal vez algunos lo aplican ambos, es decir, ambos lo bajan, ¿no? Lo que está la potencia del argumento es lo que baja a multiplicar. Esta es la propiedad correcta, ¿ya? Entonces, apliquemos aquí la propiedad algebraica. Entonces, es aquí f de x
Es decir, este 2 tiene que quedar tal como está. Pero este de acá, radical, si está a la potencia, es decir, esto de acá yo lo puedo escribir en todo caso, voy a ponerlo por pasos. Acá tengo uno, ese radical yo lo puedo poner como potencia. Es decir, a la 1 medio. A la 1 medio. Y este 1 medio, por propiedad del logaritmo, baja a multiplicar. Baja a multiplicar. Aquí está el cuadrado. Acá quedaría de esta forma. 1 menos seno de x. Ahí está. Pero esto también, ¿no? Esto también es equivalente poner de esta forma, ¿ah? Aquí 1 menos seno de x, es decir, aquí al cuadrado. Esto es igual a este de acá, porque está la potencia de la función. ¿Para qué yo lo puedo, ya lo estoy escribiendo de esa forma? Para aplicar nuevamente la propiedad de logaritmo. ¿Qué dice otra de las propiedades del logaritmo? Que dice que si yo tengo logaritmo de un cociente, este es igual al logaritmo del primero menos logaritmo del denominador. El logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Entonces yo puedo aplicar esa propiedad. Entonces acá voy a tener, pues acá vamos a tener entonces el logaritmo de el numerador menos logaritmo del denominador. Pero todo eso al cuadrado. Entonces, derivar esta función va a ser lo mismo derivar esta función, porque estoy aplicando tan solo proceso algebraico. Entonces, a ver, calculemos la derivada entonces, a ver. Entonces calculemos la derivada. Primero entonces derivamos la potencia. Espera aquí. Derivamos la potencia y eso baja a multiplicar, ¿no? Entonces aquí f' va a ser, si baja a multiplicar, acá se cancela, entonces va a quedar esta cantidad, entonces va a ser aquí logaritmo natural de 1 más seno de x menos logaritmo natural de 1 menos seno de x. Eso sería, y 2 menos 1, 1. Eso quedaría voy a escribirlo de derivada de este de aquí, ¿no? Es decir, aquí derivada, acá, luego el natural de 1 más seno de x menos logaritmo natural de 1 menos seno de x. Derivada de esto de acá. Entonces, lo único que hay que calcular es esta derivada. Entonces, hacemos el cálculo. Acá, logaritmo natural de 1 más seno de x. Acá, menos logaritmo natural de 1 menos seno de x. La podemos poner así, con paréntesis. Ojo que este es el argumento del logaritmo. Y acá calculamos la derivada. Acá derivada, aquí tengo derivada el logaritmo. Entonces ese es 1 sobre 1 más seno de x. Y por la derivada de esta cantidad es, derivada de 1 es 0, derivada del seno es coseno. Derivada del seno es coseno. Menos, acá, derivada del logaritmo es 1 menos seno de x. Y derivada del seno es coseno. Con pero este menos, acá está menos, derivada de seno es coseno, pero con este menos sería más coseno. Entonces podemos a ver si intentamos simplificar. A ver, voy a dejar este corchetes aquí, ¿ya? Este viene lo mismo para poder simplificar aquí. Entonces, a ver si simplifica, ¿no? Mínimo sería el producto y el producto es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, ¿no? Acá sería coseno de x menos coseno de x por seno de x más, acá sería coseno de x más coseno de x por seno de x. Ahí está. Entonces simplificamos esta cantidad con esta cantidad
son iguales. Acá me va a quedar 2 veces coseno. Entonces este va a ser igual, este corchete, ¿no? Este valor en corchete. Y este es 1 menos seno al cuadrado, es coseno al cuadrado. Y arriba simplifico un coseno, entonces va a quedar aquí por 1 sobre coseno de x. Y podemos aquí, podemos también poner formulario para aplicar regla de cadena para función exponencial y logaritmo, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la fórmula sencilla, es lo que ya teníamos, si teníamos el exponencial, su derivada era lo mismo. Pero en vez de x lo ponemos u, es decir, o toda una función que depende aquí de una función, es decir, función compuesta. Aquí ya estoy aplicando función compuesta, entonces, ¿cómo sería la derivada? Primero derivamos la exponencial y multiplicada por la derivada de g. Recuerden, derivada exponencial es el mismo. Derivada exponencial es el mismo. En tu caso aquí practicamos un ejemplo acá. Por ejemplo, me piden exponencial de seno de x. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cuál sería la derivada? ¿Qué derivo primero? En todo caso, con la regla que hemos estado aprendiendo, ¿dónde evalúo primero? Aquí. Primero evalúo aquí 1. Una vez evaluado el seno de x, recién aplico el exponencial, que sería 2. Justamente por eso, ¿dónde derivo primero? El exponencial. ¿Y cuál es la derivada del exponencial? Es el mismo. Derivada del exponencial es el mismo. Ahí está. Ahora por derivar el 1, que derivar el seno es coseno de x. Entonces, ese sería el derivada de esta función. Pero podríamos un poco más, poner más cosas aquí, ¿no? Podría ser aquí derivadas de del seno al cuadrado de x cuadrado más 1, por ejemplo. Ahí, de esa forma. Entonces, lo único que tenemos que aplicar es la regla, ¿no? La regla, lo que acabo de enseñar. Entonces, ¿dónde evaluamos primero? Aquí. Evaluamos primero aquí, ponemos 1. Luego, ¿dónde evalúo? En seno. Luego evalúo el seno. Luego evalúo el cuadrado, 3. Luego recién evalúo el exponencial, que sería 4. Entonces, la derivada de esa función, ¿no? La derivada de esa función, hacemos al revés. ¿Cuál derivada primero? El exponencial. Y la derivada del exponencial es el mismo. ¿Qué significa que es el mismo? Copiamos todo lo que, todo igual, pues, ¿no? Sería exponencial, seno cuadrado, de x al cuadrado más 1. Hasta ahí hemos derivado el 4. Ahora derivemos el 3. Pero todo multiplicado, ¿ah? Todo multiplicado por. Y derivada aquí en este caso es potencia. Derivar potencia es 2, baja a multiplicar, seno, se resta 1, quedaría 1 de x al cuadrado más 1. Luego que derivo el 2, derivada del seno es coseno de x al cuadrado más 1. Luego derivo el 1, que sería derivada, sería 2x. Como podrán ver, de esa forma aplicamos esta regla cadena ya más, un poco generalizando ya con varias funciones, ¿no? O ustedes aplican con la regla que acabo de enseñar, ¿no? Poner números. O si es que hay pocos, podrían aplicar esta fórmula que acabo de mostrar, ¿no? Y lo mismo hacemos para el logaritmo natural. Es decir, el logaritmo natural, la fórmula básica que conocemos, que si tenemos logaritmo, la derivada es la inversa, 1 sobre x. Entonces, si yo aplico acá función compuesta, en este caso logaritmo natural de una función, que en este caso g, entonces, ¿qué derivo primero? En todo caso, podríamos ir identificando dónde evalúo primero el g, luego evalúo dónde en logaritmo natural. Entonces, ¿quién derivo primero? 2, es decir, logaritmo natural. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural? 1 sobre el argumento por derivada de g. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos aplicando la misma regla que estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían darme aquí, logaritmo natural, que sí, acabamos de practicar ya, ¿no? Logaritmo natural, por ejemplo, de seno cuadrado de x más x al cubo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Es decir, la regla o la estrategia más rápida, más fácil es identificar aquí, para no estar ahí confundiendo aquí. Evalúo donde primero, acá, 1. Una vez evaluado aquí, ¿qué calculo? Seno. Una vez calculado el seno, evalúo la potencia. Una vez teniendo todo eso de acá, recién calculo el logaritmo natural. Ahí está. Entonces, para derivar hay que, entonces, primero el logaritmo natural. Eso es, derivar el logaritmo natural es la inversa del argumento. Es decir, aquí, 1/seno² de x más x al cubo. Hasta ahí he derivado ¿qué? El logaritmo natural. Por, ahora, la potencia. Es decir, la potencia, es decir, 2 baja multiplicar seno de x más x al cubo. Hasta ahí 2. Perdón, 3, ¿no? Ahora el 2. ¿2 quién es? El seno. El seno es, derivar el seno es coseno de x al cubo. Ahora el 1. Derivada de x es 1 y derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y si algo se puede simplificar, simplificamos, si no, quedaría ahí